Lectura del libro La mente de las células, narrado y editado por Daniel Brenger. Este libro está constituido por extractos de la Agenda de la Madre, comentados por el propio Satprem, que es el escritor de este libro y además quien tomó las grabaciones originales de esta Agenda de la Madre. Si te gustan estos audiolibros, puedes dejar un me gusta o un comentario de apoyo y también puedes colaborar con la grabación y edición de estos audiolibros dejando un donativo en PayPal o Patreon. Tienes los detalles en la descripción del vídeo. Y ahora comencemos con la lectura. Prólogo a la edición en castellano. Este libro contiene la clave interpretativa de una gran obra. La obra que inició a principios de siglo la imponente y enigmática figura de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, revolucionario, poeta y yogi, es alguien al que muchos citan y admiran, pero que muy poco conocen. Quizás sea debido en parte a la extensión de sus obras, más de 30 volúmenes, pero sobre todo es a causa de la amplitud, abarcabilidad, densidad y profundidad de todas ellas, creadas siempre en un estado psicológico paranormal, de superconsciencia o hipervigilia, donde su experiencia mística se reviste de filosofía y de escritura automática. Bien pudiéramos decir que es el creador de un evolucionismo místico y experimental a la vez. Sri Aurobindo anunció una nueva era evolutiva, una evolución nueva, en el sentido biológico de la evolución de las especies, es decir, otra forma de vida sobre la Tierra después del hombre. El hombre es un ser de transición, escribió. El paso del hombre al superhombre es la próxima realización inminente de la evolución terrestre. Este paso es inevitable porque es, a la vez, la intención del espíritu interior y la lógica del proceso natural. Pero Sri Aurobindo nunca fue un teórico ni un visionario. Siempre fue un hombre de acción, una acción viva. En 1920 dejó de escribir. Allí quedaban, en más de 6.000 páginas, su objetivo y su metodología: originar una mutación humana por medios psíquicos. A partir de esas fechas se consagró a hacer en sí mismo este experimento, junto con la que será su compañera y colaboradora inseparable, madre. Silenciosamente. Las mayores revoluciones son las más silenciosas. ¿Qué hizo durante esos 30 años hasta 1950? ¿Hasta dónde llegó su experimento? ¿Qué logró para nosotros y para la Tierra? Sri Aurobindo calló. Se ha ido sin decirnos su secreto, comentó la madre. Salvo algunas notas dispersas en su amplia correspondencia y ese inmenso poema épico, Savitri, de 24.000 versos, en el que trabajó 50 años. ¿En qué clave están escritos esos versos? Desde 1950, madre continuó el experimento, la mutación, también en silencio. Pero esta vez iba a haber un testigo. De entre todos sus discípulos encontró solo a uno que pudiera entenderla, Satprem. Solo a ti puedo contarte todo esto. Hizo de él su confidente personal. Durante 20 años fue contándole día a día su búsqueda, sus experiencias, sus descubrimientos. Y Satprem fue grabándolo todo a lo largo de 200 cintas y transcribiéndolo finalmente en 13 volúmenes, más de 6.000 páginas. Así nació el documento de evolución experimental llamado la Agenda de Madre.
agenda de la acción supramental sobre la Tierra. También durante aquellos años, Satprem había iniciado junto a ella su andadura de escritor, de escriba como a él le gusta decir. Escribió 2 ensayos, Sri Aurobindo o la aventura de la conciencia en 1963 y La génesis del superhombre en 1970, así como 2 novelas autobiográficas, El buscador de oro y Por el cuerpo de la tierra. Pero de pronto, a partir de 1973, la vida iba a cambiar mucho para él y quizá también para nosotros sin saberlo. Hay giros radicales de la historia cuyos hilos secretos no conocemos. Se encontró solo con aquel inmenso documento. Aquellos 20 años de investigación evolutiva en pos de una mutación humana no podían quedar en silencio, para él solo. La agenda era la vida misma de madre. Vio que era el momento de entregarla íntegramente a todos cuantos quisieran aventurarse con ella y colaborar en esta transición evolutiva, un cambio de era biológica. Esta agenda es mi regalo para los que me aman, me había dicho ella. Y con ese fin fundó en varios países un instituto de investigaciones evolutivas. Sin embargo, la agenda es como una inmensa selva de experimentos, verdaderamente un ecosistema totalmente nuevo, desconocido, otra geografía, sin puntos de referencia. Pero él estaba acostumbrado a la selva y había acompañado a madre muchos años en su insólita exploración. Me creerán muerta porque ya no podré moverme ni podré hablarles. Pero tú que sabes, tú les dirás. Así que Satprem puso de nuevo a la escucha su mano de escriba para diseñar esta vez, a modo de cartógrafo, de aquella selva de madre, el mapa orientador del nuevo ecosistema supramental. Escribió en 1975 una trilogía. Madre, el materialismo divino, Madre, la especie nueva y Madre, la mutación de la muerte. Es la introducción natural a la agenda. Y luego, en 1976, Cuaderno de laboratorio, un instrumento de trabajo o de navegación. En 1979 creó Gringo, la leyenda de la anciana de la evolución, llena de encanto, símbolo y misterio. Finalmente, en 1980, nos entregó La mente de las células, que es una condensación ultrarracional de su trilogía, una introducción a la agenda de una brevedad llena de fuerza. Contiene la esencia destilada y la clave interpretativa de la obra evolutiva de Sri Aurobindo y madre. Y es también la invitación a participar conscientemente en una fabulosa aventura, la actual mutación de nuestra especie y la inminente aparición de una especie nueva sobre la Tierra. Fin del prólogo. A los 15 días, exactamente, de haber cumplido mis 20 años, en una ciudad de Francia, al doblar una esquina, mi vida cambió brutalmente cuando en medio de un chirriar de neumáticos furiosos y el golpear de las puertas, 2 hombres, pistola en mano, saltaron de un Citroën de la Kriminalpolizei, me agarraron y me llevaron. Fue cosa de 30 segundos. Ya no iba a ser jamás un ser de la especie humana ordinaria. La Gestapo,
los interrogatorios bajo los focos eléctricos, perdida toda noción del día y de la noche, los pasos de las SS al amanecer. ¿Me fusilarán? ¿Hoy? ¿Mañana? Los patios helados de Buchenwald, las filas de A2 sobre las inmaculadas baldosas de las duchas. ¿Será para darnos un baño o para limpiarnos con gas? Y luego... La mente de un hombre no es muy grave, pero la muerte del hombre, la muerte de una criatura humana con todos sus sueños, sus esperanzas, su fe en la belleza, su fe en el amor, su fe en la inmensidad de la vida como un tesoro a conquistar, como un continente a explorar, un secreto a descubrir. Y luego, nada. La muerte todavía es algo, pero ¿la nada? Aquel 15 de noviembre del año 30.000 después de la aparición del Homo sapiens, me encontré desnudo, devastado, como al comienzo de los tiempos, o al final. ¿El hombre ha muerto? ¡Viva el hombre! ¿Y qué puede significar un corazón latiendo? Sin su ciencia, sin sus evangelios, sin sus libros, sin país, sin ley. Entonces, todo ha muerto, o no ha nacido aún. Un corazón latiendo, como antes del diluvio, o después. Una pequeña criatura de una especie terrestre, contemplando, como al comienzo del mundo, sobre una gran playa desnuda en la que alza el vuelo una gaviota. ¿Y qué significa ese corazón? Sin ciencia, sin conocimiento, porque todos los conocimientos se han hundido ya o no han nacido aún. Un corazón late de esperanza, de fe, de llegar a ser. Contempla el mundo como una gran aventura por vivir. Pero ¿qué queda por descubrir cuando todo el viejo llegar a ser ha muerto? Cuando toda la ciencia humana ha muerto, cuando todos los dioses han muerto o no han nacido aún. Es terrorífico y es maravilloso. Ya no hay más esperanzas, solo queda la esperanza desconocida. Y me pregunto si aquella criatura humana que tenía 20 años y 15 días, si aquel corazón desnudo y vacío no anunciaba ya, de forma temprana, a tantos y tantos otros corazones jóvenes que iban a contemplar sobre la gran playa desnuda del mundo la nulidad de su ciencia, la nulidad de sus bombas, la nulidad de su mecánica, la nulidad horrible y maravillosa de todos los dioses de Occidente y de Oriente, porque no estamos al final de una civilización, estamos en el tiempo del hombre que va a nacer. Ya hemos jugado bastante al tren eléctrico, a la penicilina, al cromosoma electrónico. ¿Y si hubiera llegado ya el momento de otro juego, de otro descubrimiento, en un latido puro, de un hombre desconocido bajo su abrigo gastado? A mis 22 años, recién salido del infierno, lleno de rabia, cogí a la vida, esa garza engañosa, por las solapas y le dije: ahora, cara a cara, vas a revelarme tu secreto y déjate de historias. Tu secreto, que no son los libros, ni la ciencia, ni la mecánica, ni el este ni el oeste, ni ningún país, salvo el país de la tierra verdadera. Tu secreto que late en mi corazón desnudo. Removí el cielo y la tierra. Lo intenté todo. Quise que gritara su secreto esta carne de hombre devastado, esta tierra nula y maldita y maravillosa.
recorrí los continentes, escuché tañir el fantasma de los gongs de Tebas y de Luxor, me zambullí por los rojos senderos de Afganistán y desterré cabezas grecobúdicas, pero su sonrisa no estaba siempre en mis labios. Escalé las paredes del Himalaya, cavé en los nidos de águila buscando el tesoro de los príncipes Rajputs, fumé opio hasta la saciedad, martilleé en todas las puertas de este cuerpo, pero nunca estaba allí el secreto. Me sumergí en la selva virgen de la Guayana, escuché la noche, el grito de los monos rojos como un coro bestial al comienzo de los mundos. Atravesé Brasil, África, buscando siempre la mina de oro, de mica o de cualquier cosa. Pero esa mina en el fondo de mi piel no me entregaba nunca su secreto. Volví de nuevo a golpearme en la India. Empuñé el secreto de los yogis, medité con ellos. Me perdí con ellos sobre las cumbres rarificadas del espíritu. Pero la tierra, esta tierra, no me contaba su maravilla. Y me hice mendigo por los caminos. Desgasté este cuerpo hasta dejarlo en los huesos. Recé en los templos, llamé a todas las puertas, pero no se abría la única puerta que colmara por fin este corazón. Y seguía tan desnudo como antes. ¿No había, pues, más esperanza que acumular electrónica, bombas, falsas sabidurías o sabidurías verdaderas que os llevan hasta el cielo, pero que dejan a esta tierra pudrirse a dos patas? Tenía entonces 30 años. Seguía transcurriendo el año 30.000 después de la eclosión del hombre. ¿Y para qué? Todo aquello, todos aquellos miles de años. ¿Para qué andar con corbata y en la mano una pequeña maleta y un pasaporte visado? ¿Un pasaporte para dónde? ¿Un visado para qué? ¿Dónde había quedado el hombre como una gran aventura, como un secreto a descubrir, como un tesoro desconocido? Nací en París. Hubiera podido nacer en Tokio, en Nueva York, pero ¿nacer al mundo? ¿Nacer por fin a algo que no fuera mi abuelo, ni mi bisabuelo, ni mi bachillerato de rigor, ni libros amontonados en bibliotecas muertas, ni la eterna historieta que se repite y se repite en francés, en inglés, en chino, y en hombre que muere y sigue muriendo sin haber encontrado lo que hace latir este corazón? Ni por qué una gaviota alzando el vuelo en una playita le llena de pronto de un aire ligero, como si pudiera volar. Mi pasaporte dice que no puedo volar, excepto en Boeing 747, pero mi corazón dice otra cosa, y todo el corazón de la Tierra comienza a decir otra cosa. Un día, a mis 30 años, encontré a aquella que decía también otra cosa. Tenía 80 años, era joven y risueña como una niña. La llamaban madre. Fue en Pondicherry, en la costa del Golfo de Bengala. Madre es la más maravillosa aventura que he conocido jamás. Es la última puerta que se abre cuando todas las demás se han cerrado sobre nada. Durante 15 años me condujo por caminos desconocidos que llevaban al futuro del hombre, o quizás a su comienzo verdadero. Mi corazón latió como si latiera por vez primera en el mundo. Madre es el secreto de la tierra. No es una santa, ni una mística, ni una yogi. No es del este ni del oeste. No es una taumaturga tampoco, ni un gurú, ni la fundadora de una religión. Madre es el descubrimiento del secreto del hombre cuando ha perdido ya su mecánica y sus religiones, sus espiritualismos y sus materialismos.
sus ideologías del este y del oeste, cuando es él mismo simplemente un corazón que late y que clame por la tierra de verdad, un cuerpo simplemente que clama por la verdad del cuerpo, como el grito de la gaviota clama por el espacio y el viento. Es su secreto, su descubrimiento, lo que voy a intentar contaros. Pues madre es un cuento de hadas en las células del cuerpo. ¿Una célula humana qué es? Otro campo de concentración biológico. ¿O un pasaporte para dónde? Introducción. Estamos ante un extraordinario misterio que muy bien pudiera ser un cuento de hadas. El cuento de hadas de la especie. Vamos a partir del archipiélago de las Galápagos, allí donde Darwin, por vez primera, alrededor de 1835, concibió su teoría de la evolución. Las iguanas no fueron siempre iguanas, ni el hombre para siempre será. Desde entonces no se nos ha dicho nada más serio ni más cautivador, o mejor sería decir más liberador, pues verdaderamente se trata de salir del cautiverio. Mas, ¿por dónde salir? Aparte de la explosión del planeta o de las salvaciones celestes, yógicas y demás, de las que empezamos a ver ya claramente que dejan la Tierra igual que antes. La salvación es física, decía aquella cuya aventura en la consciencia de las células vamos a contar. La evolución es materialista, como debe ser, o en todo caso material, aunque queda por saber qué es la materia, si es cerrada o abierta. Darwin la abría, junto con su contemporáneo Julio Verne. Max Planck, Heisenberg, Einstein la abrían junto con sus amigos impresionistas, fauvistas o puntillistas. Es lo que han hecho también Sri Aurobindo y Madre, igual que algunos astrofísicos. ¿Por qué iba a cerrarse con los biólogos? Sri Aurobindo tenía 10 años cuando murió Darwin. Había dejado ya la India para aprender la lección del materialismo occidental en Londres. Madre, su futura compañera, tenía 4 años en París y Einstein tenía 3 en Ulm. Pero también se nos ha dicho algo muy serio después de Darwin, mas cuando lo serio comienza a tomar un aspecto de una prisión, empecemos ya a desconfiar. Pues el prodigioso escenario evolutivo después de la explosión de los vertebrados, hace unos 400 millones de años, ha hecho saltar cada una de las sucesivas biológicas y de paso algunas filosofías, de carramarro, de conejo y de orangután. ¿Cómo han saltado? Eso es lo que nos interesa averiguar. Ahora bien, en 1953, un equipo de biofísicos angloamericanos descubría el mecanismo de duplicación de la molécula de ADN. Algo muy serio. El orden de encadenamiento de los aminoácidos determina para siempre si seremos una rata o un hombre. Y cierta molécula mágica y perfectamente sencilla, llamada ácido desoxirribonucleico o ADN, regula imperturbablemente ese ensamblaje de padres a hijos, a no ser que alguna colisión de rayos X o de rayos cósmicos o de una bomba atómica venga a hacer descarrilar un eslabón de la cadena y nos lleve más probablemente hacia una monstruosidad que hacia una nueva especie. Y además, todo eso durante miles o millones de años de mutaciones imperceptibles
que acabarían casualmente por desencadenar algún resorte y precipitarnos por fin en otra especie. Si la guerra nuclear nos da tiempo, y si los 5.000 millones de Homo sapiens de este planeta no han engendrado, mientras tanto, otros tantos miles de millones de hombres ratas y han devorado la Tierra, es algo que está por ver también, ya que, después de todo, hicieron falta miles de años para llegar a los 1.000 millones de hombres. Eso era en 1983. Mientras que han bastado 100 años para llegar a los 2.000 millones. Luego 30 para los 3.000 y solo 14 para los 4 millones. El problema es urgente. Ya no disponemos de miles de años evolutivos para resolverlo. Quizá ni siquiera de 10 años. Entonces, ¿por dónde salir a pasear del equipo angloamericano y de sus células repetitivas? ¿Hay alguna solución en la célula y en la materia, ya que la solución no está en el cielo ni en la liberación de los yogis? De todas formas, es indudable que el hombre no va a seguir siendo indefinidamente un hombre, ni siquiera un hombre mejorado, como tampoco el reptil permaneció reptil en los pantanos resecos del secundario. Y si no encontramos nosotros el truco, la evolución lo encontrará por nosotros, a pesar de todos los biólogos. Hace 70 millones de años, los grandes saurios desaparecieron bruscamente de aquella tierra que ellos mismos ahogaban, para dejar retozar y brincar a los ratones y a las musarañas arborícolas. Podemos esperar que este cuerpo, que es ahora nuestro medio de manifestación terrestre, tenga la posibilidad de transformarse progresivamente en algo que pueda expresar una vida superior? ¿O acaso habrá que abandonar esta forma totalmente para entrar en otra que no existe aún sobre la Tierra? Decía Madre que precisamente iba a buscar el truco de las especies en las células del cuerpo. ¿Habrá una continuidad o habrá una brusca aparición de algo nuevo? ¿Acaso será la especie humana como ciertas especies que han desaparecido de la Tierra? Era en 1957. Darwin empleó más de 20 años en atreverse a decir lo que ya había presentido en el archipiélago de las Galápagos, El origen de las especies, publicado por EDAF 1983, data de 1859. Y aún así decía, es casi como confesar un crimen. Y nosotros estamos ante la historia de Madre como Darwin ante sus iguanas. Pero vamos a ver, ¿será posible? ¿Y qué va a decir el biólogo? ¿Y qué dirá la medicina? ¿Qué dirá la gente? Sin embargo, no hay duda. Durante 19 años escuchamos los experimentos de Madre, la continuadora de Sri Aurobindo, sin comprender muy bien qué podía significar todo aquello. Luego, ella se fue un día de 1973, a la edad de 95 años, dejándonos perplejos ante una montaña de documentos incomprensibles y llenos de sentido a la vez. Durante 7 años hemos estado empuñando esos documentos, nos hemos batido con ellos, hemos dado puñetazos contra el muro y hemos llamado a Madre al otro lado de esta muerte imbécil, como decía ella, para que nos revele su secreto, que sin embargo está patente en miles de páginas de documentos, su agenda. Pero, ¿qué sentido puede tener la experiencia de un mamífero para un dinosaurio? Y sin embargo, esa agenda está llena de sentido. Todo está ahí, mas hace falta una pequeña clave
que ponga en su sitio todas las piezas del rompecabezas. Hasta hicimos el intento de escribir 3 volúmenes, para seguir el hilo, trazar el camino en ese incomprensible mañana del hombre. Oh, ¿de qué forma nos hemos batido? A veces incluso cogimos, como el Sherlock Holmes de Conan Doyle, nuestra lupa y nuestro razonamiento mental para captar lo que ya no es mental. Madre es una desconcertante novela policíaca, fascinante, en la historia de la próxima especie. ¿Cómo se fabrica una próxima especie? ¿De dónde sale? ¿Por qué sitio? ¿Por qué mecanismo? Sin embargo, un día todo fue evidente. Porque no hay nada más invisible que la evidencia, porque está tan ante nuestros ojos que no la vemos. ¿Acaso los ratones, o incluso un mono, ven lo que es un hombre? Les tiene que parecer que ya no trepamos igual de bien a los árboles, pero ¿qué importancia tiene eso? También nosotros miramos y miramos una vez y otra vez la historia de madre, hasta que abrimos los ojos de par en par, y sí, fue como el confesar un crimen de Darwin. Ahora sí que comprendemos lo que quería decir. Es un desafío tal a nuestra especie y a las leyes de nuestra especie, y, sin embargo, es lógico, es natural. Mas decidle a una musaraña de Borneo que el Homo sapiens es lógico y natural. No vemos más que una forma de llevar al lector por esta biología detectivesca de la próxima especie, enunciar brutalmente, sin florituras ni comentarios, las experiencias decisivas de madre, enumerándolas como se hace con los experimentos de laboratorio y luego, alrededor de esos núcleos de experiencias, trazar las líneas allí conducentes y las que llevan de allí a un nuevo núcleo, hasta que el rompecabezas esté completo y la conclusión sea inevitable. No vamos a acudir a ningún misticismo, a ninguna filosofía, aunque sea hindú, ni siquiera a ningún cientificismo, pues ¿qué puede significar la ciencia del reptil para un Archaeopteryx? Vamos a acudir a los datos de la experiencia, por muy extraños que sean para nosotros y, como Darwin en las Galápagos, partiremos de un dato muy simple que ningún evolucionista puede desmentir. El primer dato de madre. 58.2811. A través de cada formación individual, la substancia física progresa, y un día esa substancia será capaz de establecer un puente entre la vida física, tal y como la conocemos, y la vida supramental que se va a manifestar. El cuerpo, ese es el puente, y el cuerpo quiere decir células. ¿Células comportándose según el esquema angloamericano? ¿O de otra forma? ¿Imperceptibles mutaciones extendiéndose a través de miles de años? ¿O un cambio brusco? El milagro de la Tierra, decía ella. El cuento de hadas de la especie. Pero un cuento absolutamente biológico y terrestre. 58.145. Al parecer, nunca se puede comprender de verdad más que cuando se comprende con el propio cuerpo. 54.214. Saber para el cuerpo es poder hacer. Madre es la revolución más formidable que el hombre haya realizado jamás desde que, un día, en un claro del Neolítico, un primer humano se puso a contar las estrellas y sus penas. De madre egipcia y de padre turco, madre, o Mirra Alfasa, nació en París en 1878. Tenía un año más que Einstein
y fue contemporánea de Anatole France, del que conservó su suave ironía. Era el siglo del positivismo. Su padre y su madre, materialistas hasta la médula, él banquero y matemático de primer orden, ella discípula de Carlos Marx hasta sus 68 años. Pero aquella niña tenía extrañas experiencias en el pasado de la historia y también en el futuro. Un día encontró a Sri Aurobindo en sus sueños, 10 años antes de verle en Pondicherry, y creyó que era un dios hindú con el vestido que llevan en las visiones. Matemática, pintora y pianista. Fue amiga íntima de Gustave Moreau, Rodin y Monet. Se casó con un pintor del que se divorció para casarse de nuevo con un filósofo que la iba a llevar hasta Japón y China en la época en que Mao Zedong escribía La Gran Unión de las Masas Populares, y a Pondicherry junto a Sri Aurobindo, al que ya no dejó jamás. Viviría 30 años al lado de aquel que, a comienzos de este siglo, anunciaba la evolución nueva. El hombre es un ser de transición. Después de la muerte de Sri Aurobindo en 1950 y a la cabeza de un enorme ashram que parecía representar todas las oposiciones de la Tierra, se sumergió en el yoga de las células y descubrirá por fin el gran paso a otra especie. Incomprendida, sola, rodeada de resistencias y de malas voluntades, dejará su cuerpo a la edad de 95 años, en 1973. Pienso que no ha habido nadie más materialista que yo, con todo el sentido común práctico y el positivismo que eso supone, nos decía en medio de sus peligrosos experimentos en la consciencia de las células. Y ahora comprendo por qué ha sido así. Eso ha dado a mi cuerpo una base y un equilibrio maravillosos. Las experiencias que yo pedía eran siempre materialistas. Me parecía evidente. No hay necesidad alguna de misterios ni de nada de eso. Explicaos en términos materiales. Por tanto, estoy segura de que en mí no hay ninguna tendencia al sueño místico. En absoluto. Este cuerpo no tiene nada de místico, gracias a Dios. Hubo un giro decisivo en la historia de nuestra especie, pero estuvo precedido, probablemente, de cantidad de pequeñas aberturas esporádicas, ininteligibles, bautizadas con uno u otro nombre, pues ¿quién iba a comprender que se trataba de la abertura a otra especie? Solo cuando por fin llegamos a ser el hombre, pudimos decir, mirad, así es el hombre. Y aún así, pudo decirse solo después de muchas experiencias progresivas que nos hicieron concluir que, decididamente, no éramos ya unos monos delirantes, ni, menos aún, unos primates débiles y decadentes, pues la primera evidencia de cualquier nueva especie es todo lo que pierde de la vieja. Las cualidades del hombre son las debilidades del mono. Y esa abertura a otra cosa, extraña, de la que aún no se sabía que se trataba del estado de la próxima especie, es muy probable que tuviera que operarse microscópicamente, en niveles fisiológicos diferentes, a través de cientos y de miles de años preparatorios, pero siempre con la total ignorancia de que se trataba de otro estado. Antes de que el pequeño tarsio de Borneo adquiera su visión binocular, que preparaba la nuestra, hubo a través de las especies un cierto número de visiones extrañas o aberrantes que, sin embargo, fueron la lógica
y la matemática y la evidencia del pez o del murciélago que las tuvo, y que es de todas formas nuestra visión humana retiniana, sino una estrecha banda de color, desde el ultravioleta al infrarrojo, vista de forma binocular. Además, esa abertura evolutiva, por el hecho de que siempre se vuelve a recaer en el viejo estado hasta la aparición decisiva de la nueva especie, debe traducirse en el lenguaje y según los hábitos del que desfigura casi por completo lo que pudiera ser la experiencia pura del nuevo estado. Así, a través de los siglos y los milenios de nuestra especie, no han faltado nunca místicos, ni locos, ni alucinados en todas las lenguas de la tierra, y nuestra tendencia ha sido aprobar o glorificar a aquellos que mejor respondían a nuestra idea del bien, de la belleza, del apocalipsis o del paraíso. Pero, ¿qué relación hay entre el bien del murciélago y el pleno sol del pájaro? El murciélago se siente simplemente deslumbrado. Sin embargo, el algo que le deslumbra es real, aunque para él sea más bien un paraíso de murciélago místico. Esa abertura, para el Homo sapiens, se ha producido en los más diversos niveles de su ser. Pero como está encerrado sobre todo en un cascarón mental, como el erizo de mar en su caparazón calcáreo, como la piedra en un manto de electrones, o el mono en su potencia vital, es en ese nivel mental donde se han tenido que operar con más frecuencia sus tentativas de salida. Se pierde el conocimiento en la mesa de operaciones, o en el trance místico, o simplemente en el sueño, y se pasa a otro estado. Parece necesaria una cierta pérdida del conocimiento del viejo sistema para acceder al otro estado. Es lógico. No se puede andar con pies humanos por el paraíso de la próxima especie, ni con piel de reptil por las primeras escaramuzas del Archaeopteryx. Tengamos en cuenta que es la debilidad de la vieja especie la que abre las puertas de la próxima, pero hace falta que se abra una puerta, y nosotros hemos abierto ya muchas puertas en nuestra cabeza o, con menos frecuencia, en nuestro corazón, a través de milenios. Incluso hemos descendido más abajo aún en la escala fisiológica y hemos abierto las puertas del bajo vientre, dejando entrar toda clase de infiernos y de pequeños seres crueles o fanáticos, tipos de subespecies descarriadas que todavía pueblan abundantemente la Tierra. Y ha habido otros que han salido resueltamente de nuestra especie por arriba, en un cohete nirvánico o extático, dejándonos a veces extraños balbuceos arrobados. La poesía es también una traducción de ese evasivo otro estado que tanto nos gustaría materializar, aunque no sepamos cómo. ¿Habrá alguna forma, algún sitio por donde atrapar a esa próxima especie? No es ni a nivel mental, ni a nivel psicocardíaco, ni a nivel umbilical o pelviano, donde puede operarse la salida al otro estado, a la cosa, como decía madre, que no tenía vocabulario para eso. Para ser más exactos, pues no se puede decir dogmática y categóricamente que las aberturas hasta ahora practicadas hayan desembocado en la nada. No es a nivel mental, cardíaco, etc., donde se puede dar con la cosa pura, sin traducciones, en su lengua original. La próxima especie es en el cuerpo. Es evidente. Mientras no sea en el cuerpo, a nivel fisiológico, celular, seguirá siendo una traducción en una lengua extraña a través de capas de sueño o de éxtasis o de meditación
que nos permiten ver toda clase de pequeños rayos refractados o pequeñas historias más o menos fabulosas y evanescentes, pero que de todas formas son el reflejo de algo. Quizá como lo que un pez percibe de un hombre a través de las paredes de su pecera. No sabemos si le pareceremos ángeles o diablos desde dentro del agua, pero somos algo muy material. Si decimos que la salida se opera a nivel celular, la biología se nos echará al momento encima con su imprescriptible e imperturbable encadenamiento de aminoácidos de padres a hijos, a excepción de algunas variaciones patológicas. ¿Cómo vais a cambiar el orden de ensamblaje de los nucleótidos para producir una próxima especie? ¿Que tendrá el qué? ¿Aletas natatorias? ¿Alas? ¿Un tercer ojo? Era muy difícil, en un momento dado de la evolución, para un nódulo de manganeso, imaginarse un flagelado impertinente y ambulante. Una próxima especie es lo más impertinente que hay para la vieja especie, pero, de todos modos, tiene que haber un eslabón, un lazo de unión, algún sitio por donde agarrarla. Nuestra dificultad no es solo una falta de imaginación del futuro, sino, sobre todo, una incapacidad de pensar algo que sea diferente a una simple mejora o a una prolongación del presente. Nuestro próximo hombre seguiría siendo un hombre más esto y aquello. ¿Acaso el radiolario es una prolongación del manganeso? ¿Y un hombre una prolongación del helecho arborescente? Es, más bien, otra cosa, totalmente diferente. Así que, ¿cuál será el lazo de unión? El eslabón con ese algo que es totalmente diferente. No conocemos en absoluto lo que hace de puente, porque no sabemos dónde está el otro lado, y sin embargo, está en el cuerpo. En otros términos, la próxima especie es quizá otro reino, tan diferente como la musaraña arborícola puede serlo del mencionado helecho. No es un hombre más, sino otro ser, otra forma de vida en la materia, después del mineral, del vegetal y del animal que ahora somos. Pero, aún así, tiene que haber una conexión, como el virus hace de puente entre la materia y la vida. ¿Y cuál será el puente con la supervivencia, para emplear una de las expresiones a tientas de madre? ¿Y qué significa una vida así? Decir que es la modificación de las células germinales lo que produce otra especie es seguir dando vueltas y vueltas por las circunvoluciones de la vieja especie, incapaz de salir de su esquema animal para imaginar un esquema que no es ya animal, ni mineral, ni vegetal, y que sin embargo es perfectamente material. Las musarañas quizás sean seres angélicos y sobrenaturales para el nódulo de manganeso, pero no son menos materiales y evolutivas que él. Un día nacieron y un día nacerá algo muy distinto a un hombre animal. Quizá está a punto de nacer, quizá incluso está naciendo ya. ¿Y si no es la modificación de las células germinales lo que produce ese nuevo ser? ¿Qué modificación lo produce? Tiene que haber un cambio en alguna parte, un elemento nuevo. ¿Qué representa la modificación del helecho en relación con el mineral o la del animal en relación con el vegetal? Estamos obnubilados por las formas, por la forma, pero ¿qué es lo que se modifica de un reino a otro?
sino el movimiento. Hubo un cambio de la inercia de la piedra al crecimiento acelerado del vegetal y luego a la explosión dinámica de los animales. Son cambios de movimiento. En este campo son los físicos los que han abierto brecha y nos han hablado de ondas electromagnéticas o del torbellino de los electrones alrededor del núcleo. Einstein nos enseñó la relatividad. Los parámetros de un acontecimiento físico están estrechamente ligados a la velocidad del sistema de referencia. Para decir las cosas simplemente, la distancia es cuestión de velocidad. La velocidad es cuestión de 6 patas de hormigas, de 2 alas de gaviota o de 2 piernas de hombre, o incluso de un turborreactor. Pero todo eso es el ser animal propagándose más o menos rápido con mecanismos más o menos ingeniosos para descubrir la distancia entre lo que está lejos o fuera de él y él mismo. Sin embargo, muy bien pudiera suceder que el próximo mecanismo o el próximo órgano de la nueva especie fuese tal que el movimiento sea todavía más acelerado, por así decirlo, hasta tal punto que no haya ya fuera ni lejos y que la velocidad del flagelado o del turborreactor se vuelvan tan caduca como la inercia de la piedra para el ser vivo. ¿Cuál sería ese mecanismo o ese órgano que nos dotase de un movimiento tan rápido que uniera al instante los confines de las galaxias, como si no existiera la distancia, como si todo se desarrollara dentro de nosotros, en un cuerpo de materia terrestre celular? ¿Habrá en el cuerpo algún funcionamiento que nos permitirá estar simultáneamente entre ciertas membranas celulares que hacen que seamos un hombre y no un ratón, y estar al mismo tiempo en Nueva York, en Borneo o en donde nos dé la gana? Si tal movimiento sobrenatural nos fuera otorgado fisiológicamente, geográficamente podríamos decir, se trataría ya, evidentemente, de otra especie y de otro reino. Lo natural del hombre es, quizá, lo sobrenatural del pez, pues no hay duda de que lo natural cambia de una especie a otra, y que lo sobrenatural es lo natural pendiente de alcanzar, como decía Sri Aurobindo. Falta por saber dónde se situaría en el cuerpo ese curioso funcionamiento nuevo que no anularía nuestras preciadas células germinales, sino que daría al conjunto de nuestras células corporales un nuevo modo de ser, quizá una geografía completamente nueva vista a través de otras pupilas no binoculares. ¿Y en qué quedaría el turborreactor en tal caso? Y toda nuestra dichosa mecánica, teléfono y cohete espacial incluidos. Se trataría, evidentemente, de otro espacio y de otro tiempo, otro sistema de referencia, otro determinismo, quizá algo tan asombroso como pasar de la tranquila inercia del mineral al bullicio de los vertebrados. ¿Y en qué quedaría la muerte en tal caso? ¿En qué se convertiría la materia en ese nuevo sistema? ¿Cómo sería la materia, sus electrones, sus células, sus galaxias, vistas por un órgano no binocular que no necesitara ya microscopios ni telescopios, que sólo con la prolongación de una misma visión retiniana caduca? La biología y la física definen las leyes de un cierto medio y de una cierta pecera humana, e intentan contemplarla y contemplar al mundo a través de los cristales de esa pecera. Pero cuando se pasa a otro medio, como el anfibio, el aire libre de la vida, todas las viejas leyes caen y aparece otra forma de vida,
o de supervivencia imprevisible. Nos falta encontrar el eslabón. Si no está en las piruetas nirvánicas y extáticas, ni en las circunvoluciones mentales, ni en el sueño, ni los sueños de esta especie dolorosa, que fue quizá concebida para un verdadero paraíso terrestre, en un verdadero cuerpo sin muerte y sin sus aprisionantes paredes, entonces, ¿dónde está? De una especie a otra, de un reino a otro, hemos ido pasando de una prisión estrecha a otra no mucho más espaciosa. Y si el próximo reino fuera el del hombre espacioso y sin prisión, comadre, en lugar de oír a las alturas místicas y poéticas, vamos a descender a la aventura de la consciencia de las células, a la búsqueda del próximo medio y del mecanismo celular, del elemento nuevo que abrirá las puertas de nuestra visión y nos proyectará en una tierra nueva, como un día un primer anfibio desembarcó en las playas soleadas de un nuevo mundo. Nota del editor del audiolibro. Los números que a veces escucharás preceden siempre a una cita literal extraída de las grabaciones de la Agenda de la Madre. El primer número se refiere al año de grabación y después del punto van el día y el mes. Fin de la nota.